Hoy estaremos conversando con Ana Karina Cárdenas, conferencista, estratega, consultora y con más de 15 años en el mundo corporativo en comunicaciones. Ana Karina, qué ilusión que estás aquí con nosotros esta noche. A pesar que hago esta introducción de que tienes muchos años, vienes del mundo corporativo, te atreviste a emprender alrededor de hace 2 años. Así es. Cuéntanos un poco cómo empezaste y cómo tomaste ese gran salto. Bueno, primero muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia por invitarme para este programa. La realidad es que pasar del mundo corporativo a pasar al emprendimiento es una decisión bastante compleja, más de lo que la gente puede pensar, porque evidentemente estás en como una zona de confort donde estás trabajando, te va muy bien, tienes una cantidad de relaciones y redes que entiendes que solo pertenecen a ese espacio, y cuando tomas esa decisión, por lo menos yo, dije, ¿será que cuando me independice me va a pasar lo mismo? Que voy a tener el mismo tipo de relaciones, voy a poder emprender con éxito lo que hago, voy a poder crear mis propias metodologías y que funcionen. Y la realidad es que no fue un proceso fácil, tomé la decisión después de casi 5 años pensándolo, es decir, no fue de un día para otro, pero cuando tomo la decisión justo después de la pandemia, que fue algo que por cierto me impulsó a llevar a cabo este proceso, lo hago a principios del 2022. Y en ese 2022 yo decido, tomo la decisión, al mes pues me desincorporé de donde estaba, y ahí mismito me recuerdo perfecto que yo termino un viernes en esa organización y el lunes me estaba yendo por un viaje de speakers, porque yo formo parte de una comunidad de speakers, y estando en Estados Unidos me llama una empresa y me dice, mira, vi que te independizaste. Yo ni siquiera había colocado nada en redes sociales, nada. Y yo, wow, ¿cómo te enteraste? Entonces me dice, bueno, es que vi que te fuiste a una convivencia. Y yo, sí, pero como que no entendía mucho la relación. Me dice, yo quiero trabajar contigo. Y yo, bueno, buenísimo, mira, llego tal día, vamos a vernos. No, ya estás contratado, o sea, no me tienes que decir nada, ya estás contratada, ya yo conozco tu trabajo. Bueno, chévere, perfecto. A la semana que llego, me vienen 2 que eran clientes de esta organización, pero del pasado, y me dicen, mira, queremos trabajar contigo. Y yo, bueno, pero ¿sabes que hay que abrir un proceso de licitación? No, tranquila, que queremos es trabajar contigo. Y ahí la verdad es que sin hacerlo tan organizado, salió todo como muy fluido. Y algo que yo temía, y de hecho convertí una conferencia de eso, es que yo temía lanzarme porque no sabía si realmente mi nombre iba a funcionar. Y yo decía, yo soy quien soy porque dependo de esta organización. Y no confiaba en que mi nombre iba a funcionar sin esa organización. Y la realidad es que lo probé, me lancé, sufrí, pero me lo he gozado durante estos casi 2 años ya que tengo de independencia. Y es interesante tu historia porque muchos emprendedores piensan, bueno, el plan de negocio, cuál es el problema, cuál es la necesidad, pero hay situaciones y hay muchos casos de emprendimientos que nacen porque la necesidad te llega. Así es. O sea, te conviertes en una solución inmediata para un interesado. Así es, tal cual. De hecho, creo que parte de eso me pasó a mí, porque evidentemente yo primero estoy en Venezuela, toda la vida he estado acá, a pesar que tuve una temporada en que iba y venía a distintos países de la región, porque yo en la organización anterior me dediqué mucho tiempo a otros países. Siempre estuve basada acá y mi interés era poder llevar todo lo que había aprendido durante esos casi 16 años del mundo corporativo a otro tipo de empresas. Empresas que incluso hoy por hoy, hace 2 años cuando me independicé, empecé con ellas, están chiquiticas igual que hoy y hoy son de las marcas más reconocidas en este país. Entonces, claro, tú dices, bueno, así como yo creí en ellas, hubo gente que creyó en mí y es parte de esa confianza. No necesariamente tienes que tenerlo todo listo para lanzarte. Sí creo que hay algunos como pasos que hay que seguir. Por ejemplo, en mi caso ya yo tenía una red de relaciones importantes, ya tenía como un posicionamiento y referencia en el área, en el sector de comunicaciones, y eso me permitió hacerlo más fácil. Si estás empezando desde cero, yo diría que más que tener el business plan listo, perfecto, tienes que darte a conocer un poco quién eres, cuáles son tus habilidades, cómo te conectas con el mundo, cuáles son esos puntos de dolor y cómo tú los puedes venir a suplir y poder conectar a esas ambas partes. Pero creo que a veces tratamos de tener todo perfecto, el logo perfecto, la página perfecta, el Instagram perfecto, y no nos lanzamos, y ahí nos empieza, creo que un proceso de frustración porque pasa mucho tiempo, obviamente no ves ganancias, no ves retorno, y dices, bueno, entonces ¿para cuándo? Prefiero emplearme. Y la solución no es esa. La solución, como digo yo, es ir patinando a medida que vas haciéndolo todo, que funciona además en cualquier área de nuestra vida. Bajo esa línea de aterrizar o atreverte, lanzarte al agua básicamente, porque uno siempre está buscando el tema perfecto, pero o de repente hay visionarios o soñadores ahí afuera que nos están escuchando y no terminan de tomar ese paso, que es realmente atreverse a ofrecer o vender el producto o ofrecer un servicio. ¿Qué consideras tú
la parte de estrategia comunicacional para el emprendedor, sea cual sea su tamaño o característica en ese momento, ¿en qué momento deberían empezar a pensar en ello o implementarlo dentro del emprendimiento? Yo creo que tiene que ser desde el inicio. De hecho, soy fiel creyente en que mientras más posicionado estés tú, mejor revela el tipo de negocio que tengas. A mí no me gusta hablar de marcas personales como tal, pero dentro del, digamos, del mundo empresarial se habla de eso. La realidad es que si tú ves las marcas personales como tal, arrastran mucho más que incluso la marca de un negocio. Y esto, si lo tienes bien posicionado, bien conformado, y no quiere decir ser influencer, porque eso es otra historia que no tiene nada que ver con esto, sino convertirte en una persona influyente dentro de tu sector. Por ejemplo, si tú trabajas en gastronomía, tú tienes que ser una persona que influye dentro del sector gastronómico y que cuando tú además ves a esa persona te provoque comer lo que está comiendo el otro. Si tú, por ejemplo, trabajas en salud, bueno, tienes que ser una persona que incluso a primera vista su imagen tiene que verse saludable. Y así como eso en cada sector. Pero yo creo que la comunicación desde el inicio, primero genera credibilidad. Segundo, te permite ir cacareando y ir como midiendo qué es lo que el otro puede entender, pensar de ti. Y tercero, te permite ir validando tu mismo plan de negocio. Entonces, yo no esperaría hasta tener un business plan. Yo tendría mi plan de negocio en paralelo con la construcción de lo que yo llamo notoriedad estratégica, que es como convertirte en una persona influyente en tu sector. No para ser más famoso ni para ser un rockstar, porque no todo el mundo le gusta eso, sino para que cuando la gente piense en ese sector, te vea a ti como referente, que es realmente lo que uno quiere buscar. Que a través también de eso llega un poco el tema de credibilidad. Totalmente. Y se apalanca un poco en eso. Totalmente, porque imagínate ese caso, por ejemplo, de salud. Yo siempre lo digo, imagínate que uno va para un dermatólogo y cuando llegas al dermatólogo, la persona que te atiende no tiene una imagen que va en sintonía con lo que está vendiendo. Entonces tú ya ahí te echas para atrás y dices, no, ya va, creo que esta no es la persona indicada. Si vas por un dermatólogo que tiene la cara perfecta, la piel súper cuidada, etcétera, tú confías en esa persona porque te da credibilidad. Así como eso te da credibilidad en el mundo, por ejemplo, de comunicaciones, es ser coherente y consistente entre lo que dices y lo que haces. Es decir, si tu propuesta de valor es X, lo que tú ejecutas en el mercado es ese X, que es muy difícil de consolidar si no lo hacemos de manera consistente, porque todo esto es subjetivo. Entonces, lo que yo digo tiene que ir avalado por alguien, pero que eso, cuando lo avales, sea real. Porque además, en el mundo del emprendimiento hay mucha dificultad, porque realmente hay muchos gurús de coach de cosas y una cantidad de temas, y realmente son pocos los que tienen una credibilidad. Se muestran quizás en unas plataformas de redes sociales de una manera, pero cuando lo ves en la realidad es otra. Y ahí es donde tenemos que ser muy coherentes y consistentes. Háblanos un poco, está resonando mucho el tema dentro del mundo del emprendimiento, lo que es responsabilidad social, sostenibilidad, impacto social. ¿Qué tan importante consideras tú que es eso dentro de una estrategia comunicacional para un emprendedor? Y me refiero a esos emprendedores que están iniciando o que tienen una idea y la quieren implementar. ¿Qué tan importante consideras tú que sería implementar eso dentro del core de su negocio? Para mí, en mi caso muy, muy personal, es súper importante. De hecho, yo con todas las empresas con las que trabajo, tienen que tener algún tipo de impacto. Puede ser impacto social, ambiental, económico, cualquiera, porque no tienes que irte solo a una línea. Pero ya estamos en una era donde incluso en nuestro país la sostenibilidad quizás llegó un poquito más después. Yo trato por todos los medios de hacerle entender a todas las empresas que esto es demasiado importante, desde que eres chiquitico hasta el más grande. Todo el mundo debería tener algún tipo de impacto positivo en su negocio, porque al final yo creo en las marcas que trascienden. Y una marca trasciende cuando ve más allá de lo rentable o de lo económico. Trasciende porque la gente quiere conectarse contigo por tu propósito, porque está detrás, a quién ayudas, a quién no ayudas. Y ayudar no un término filantrópico de dinero, sino ayudar a fortalecer, a ser mejor, a crecer, a hacer que un sector esté mucho mejor y tú te sientas mejor calidad de vida en ese sector, etc. Tú eres fiel creyente de negocios escalables, ¿verdad? Y creo que eso va un poco alineado. Digamos un emprendedor que nos está escuchando y dice, ok, voy a montar mi negocio, yo estoy enfocado en hacer mis tortas o en vender un producto al mercado, hay una necesidad o ya los estoy vendiendo. ¿Cuáles serían los primeros pasos básicos? De repente te estoy tratando de hacer algo que es sumamente complejo y te lo estoy preguntando de forma muy genérica y sencilla, pero ¿cuál pudiese ser esos primeros pasos o ese inicio para ese emprendedor? ¿Por dónde empiezo? Ok, mira, yo siempre utilizo muchísimo la idea que a veces los emprendedores piensan que no hay que hacerlo así, pero hay que hacerlo desde el principio,
en que no tengas una sola unidad de negocio. Y cuando me refiero a unidad de negocio, no lo vean como algo súper grande, como yo tengo 3 tipos de negocio, no, sino 3 tipos de flujo de caja. Tú siempre vas a tener un tipo de servicio o producto que es el que más te genera flujo de caja, bien sea porque es el más atractivo, el menos costoso o el que la gente más está buscando. Está bien. Luego tienes otro tipo de producto y servicio que es el que más atractivo le da a tu marca, es decir, la va a hacer posicionarse mejor por las características del producto. Normalmente no suele ser el producto más vendido, sino como el más VIP, por decirlo de alguna manera. Y luego tienes otro que es el que te permite una mayor escalabilidad. Yo creo que uno tiene que tener de todos los tipos, porque por una parte el emprendedor necesita un flujo de caja para poder operar, crecer, meter gente y ir avanzando en el camino, pero luego tienes que cumplir con tu sueño de tener un producto que sea tu marca y luego tienes que tener otro que es el que te permite catapultar. Ese que te permite catapultar, por ejemplo, en alguien que vende tortas, y aquí hay ejemplos bellos en este país que se han logrado, es no solo vendo tortas, o sea, porque por una parte vendo tortas, por otra parte doy cursos online para vender tortas, entonces masifico y empiezo a escalar. Luego busco otro que sea recetarios en alianza con X organización para que mis recetas estén a la mano de una cantidad de gente. Entonces yo no pongo, como dicen por ahí, los huevos en la misma canasta, que es la torta, la venta de tortas, que es más limitado porque requiere tiempo, requiere ingredientes, o sea, tiene una cantidad de costos, por decirlo así, tanto de tiempo como de dinero, sino también evalúo las otras dos que quizás no son las más atractivas para mí, pero son las que me permiten hacer crecer todo el negocio completo. Y eso es transpolable a cualquier tipo de negocio. ¿Tú crees que para todos los emprendedores es necesario tener redes sociales? Mira, creo que sí, pero no es lo único. Yo creo que nos hemos dejado llevar muchísimo y la pandemia ayudó a que esto se acelerara mucho más el tema del on, pero yo creo que hay que tener una plataforma que yo siempre la repito muchísimo, que es el on y el off a la vez. Tú tienes que tener unas buenas redes sociales, una buena plataforma, pero en aquellas donde sea realmente necesario, que esa es otra parte del problema. Queremos tener el business plan perfecto, queremos posicionarnos nosotros y estar en todas las redes sociales. Y la verdad es que no es así, tiene que ver con tu target. Si tu target usa es Instagram, pues vete con Instagram. Si usa TikTok, pues te vas con TikTok. Hay mucha gente incluso que es súper seria de servicios como muy corporativos y me preguntan, ¿pero tengo que estar en TikTok? No, usted tiene que estar en LinkedIn, o sea, no tienes que estar acá, tienes que estar en esta otra, que por cierto es mucho más fácil y requiere menos tiempo que TikTok. Entonces es en cuál tengo que estar. Lo que no podemos es dejar de un lado el off, que es el relacionamiento, las alianzas estratégicas, la participación de eventos para hacer networking. De hecho, yo creo fielmente que uno consigue más negocios por esta vía que por la otra. Con tal que sea un producto ultramasivo, que sea, bueno, unos zarcillos que vas a vender masivamente. Sí. Pero incluso en el off, el que veas a la persona que los tiene y hable bien del producto es mucho mejor. Bajo esos conceptos, tú que estás latente en el ecosistema de emprendimiento porque estás muy participando, conferencista, dando charlas, ¿tú consideras que hoy en día es buen momento para emprender en Venezuela? Yo creo que es el mejor momento. De hecho, cada vez que vienen más personas de afuera que tienen interés en Venezuela, lo dicen. Hay tantas oportunidades, tantas cosas que hacer, que yo creo que el problema es que todos queremos hacer lo mismo. Y que quizás hay una tendencia de, bueno, si a este le está yendo bien, entonces yo también quiero hacer lo mismo. Por ejemplo, si este montó una tienda de hamburguesas y le está yendo fantástico, voy a montar la hamburguesería parte 2. Y realmente no es allí. De hecho, yo tengo clientes que incluso llegan y me dicen, es que yo me quiero parecer a tal. Y yo le digo, pero ¿por qué en vez de pensar en parecerte a este, no piensas en diferenciarte de este? Para que haya un ecosistema mucho más grande. Porque la realidad es que oportunidades hay muchísimas gente capacitada y talentosa enorme y había honestamente de trabajar. Así que yo creo que el momento es ahora. Creo que en unos años más bien va a ser más difícil porque probablemente todo se estructure más formalmente, sea más complejo y quizás más dilatado el poder llegar a un emprendimiento más rápido. Pero creo que el momento definitivamente es ahora y ya viene arrastrándose como una ola muy positiva en ese sentido. Como fundadora de Abstractus, ¿cómo iniciaste? ¿Cuántos son hoy en día? ¿Cómo has ido creciendo? Y luego, bueno, para entrar en el tema álgido de, además eres mamá. Mamá de 2. De 2. Sí, mira, bueno, Abstractus nace realmente cuando yo me independizo y tomo la decisión de separarme de la organización anterior en enero. Yo salgo de ahí en febrero, pero yo ya en enero le digo a mi esposo, bueno, yo necesito montar esto porque yo estoy súper estructurada y todo muy como por la línea. Y bueno, organicé legalmente una empresa acá, afuera, o sea, todo lo hice muy organizado. Cada una se tomó el tiempo pues que se toma, pero ahí mismo yo dije, yo no lo voy a utilizar todavía ni voy a empezar a hablar porque bueno, quiero tomármelo como con calma. La realidad es que tomármelo con calma nunca pasó.
fue todo como muy acelerado porque, como te dije, venían como clientes y fuimos creciendo muy rápido. El primer año, yo en lo que empiezo mi independización, hablo con una persona que había trabajado conmigo en el pasado, que además nos llevamos súper bien, es esa gente que ya está totalmente conectada. Y me dice, mira, yo quiero trabajar contigo también, yo le quiero apostar a esto, bueno, vamos, esto está empezando, o sea, esto es cero estructura formal de empresa, pero vamos a darle. Y así fuimos creciendo, empecé con ella, luego empezó otra persona con nosotros y luego se sumó otra. Ya hoy por hoy somos 4. Hasta el año 2023 no teníamos oficina formal, yo utilizaba distintos espacios de coworking, pero ya tenemos oficina, ya tenemos todos los registros, tenemos equipo legal, equipo financiero, todo súper montado. Y la verdad es que cuando la gente te dice, pero ¿cómo das ese paso? ¿Por qué no te quedas chiquita o tranquila? Yo creo que hay que pensar en grande. Y sí es cierto que pensar en grande trae muchos más sacrificios desde el punto de vista de tiempo, porque le tienes que dedicar a otras cosas, pero te hace mucho más satisfactoria la labor por el tipo de cliente también el que manejas, porque entonces he logrado conciliar desde empresas muy pequeñas o emprendedores a grandes empresarios a trabajar con empresas de las más importantes en este país. Entonces tengo la posibilidad de hacer lo que nunca logré, que es conciliar el trabajar con súper grandes empresas que tienen todo muy bien montado y que obviamente los retos son unos, pero también con el chiquito, donde por cierto, 3 de los que empecé en el 2022, ya hoy por hoy son empresas gigantes en este país. Y eso a mí me llena del mayor orgullo, porque tú dices, ves, es que si crees en el chiquito, lo llevas al grande. No siempre tienes que empezar solo por el grande, puedes ir como por todas las vías. Y además que sí se puede lograr. Se puede, sí totalmente. Puedes ser mamá y puedes tener un negocio que además sea escalable y crezca. Va a sonar muy cliché porque sé que todo el mundo lo dice, pero para mí las dos básicas son, 1, la planificación, tienes que ser demasiado organizado y demasiado organizado hasta, bueno, en las noches yo reviso las tareas, lo que tienen que llevar al día siguiente, los 25 chats de mamás que tienes que revisar, cuánta cosa tienen que llevar, etcétera. Y lo segundo que para mí es vital es una red de apoyo. Eso siempre lo va a necesitar, sobre todo la figura femenina, porque al final tú puedes tener una pareja espectacular y que te apoya en todo, como en mi caso, pero siempre tiende a haber como un peso mayor sobre uno, incluso sentimentalmente hablando con tus hijos. Sí. Y para mí esos pequeños momentos de buscarlo al mediodía para que te eche el cuento y, como digo yo, el chisme, cómo le fue en el día con el amiguito que peleó, con la amiguita que se contentó, etcétera, es importante. Pero entonces lo incluyo en agenda. O sea, yo incluyo buscar a mis hijos acá. No lo puedo hacer todo el tiempo. Hay momentos en que lamentablemente no lo logro, pero no me siento mal por ello porque sé que todos los días tengo un momento de calidad con ellos y logro apoyarme en esa red que tengo, que cada quien tiene una red distinta, para lograr todo lo que buscas. Entonces, sí es cierto que no siempre vamos a ser las mejores profesionales o las mejores mamás. Hay momentos que tenemos que entender que, bueno, en algunos lados sacamos 20 sobre 20, en otros 16 sobre 20, pero vamos equilibrando en el camino. ¿Consideras que uno necesita unas características específicas o en base a estos clientes que has tenido, emprendedores, hay unas características en común de un emprendedor o que tú sientes que tú tienes, que te ha permitido emprender un negocio o cómo lo ves? Sí, creo que hay algunas características que las veo como muy comunes. Uno es la apertura al riesgo. O sea, yo creo que el emprendedor en general es muy abierto al riesgo y no riesgo de físico, sino riesgo de, bueno, le doy y si no funciona, pues empiezo desde cero. Esa es uno. Lo segundo es que definitivamente tienen que ser personas muy consistentes. La gente que empieza algo y no termina el ciclo no necesariamente le va a ir bien, porque de hecho los emprendimientos hay un porcentaje que sale bien dentro del total. Y yo creo que los que salen bien no es porque tengan más suerte o porque alguien confió en ellos, sino porque hay gente que va, prueba, pivotea hasta que, bueno, si tiene que cerrar el ciclo, cierra. Y lo tercero es que definitivamente tienes que tener un poder de comunicación importante. Y eso sí lo veo. Por ejemplo, personas que comercialmente son activas y no porque hayas estudiado algo comercial, sino como yo viví una época entre Venezuela y Dominicana y allá decían mucho los tigres comerciales, que es literalmente que se te lanzan encima. Yo creo que un emprendedor sí necesita de eso, que es mucho ese interés y esas ganas por comerte al mundo y por cacarear y contar mucho tu historia. Lo que pasa es que cómo cuentas la historia. Tiene que ser una historia poderosa, que no aburra y que además conecte con el punto de dolor del otro. Entonces, más que ofrecer un servicio, es cómo conecto con el punto de dolor del que está allá y me necesita a mí para algo. Cuando estás en proceso de contratación para parte de tu equipo, ¿qué características buscas en personas? Bueno, eso es muy cómico porque además, por alguna razón, este año me han llegado una cantidad de personas, yo no estoy buscando vacantes y me llegan, pero por favor, yo puedo trabajar contigo, no importa si es de pasante. Y yo, pero esta persona tiene 5 años de experiencia, no puede empezar como pasante. Me encanta lo que haces, me encanta lo que vendes, etcétera. Y yo realmente veo poco el papel, para ser honesta. O sea, puedes haber estudiado en la super guau universidad,
evidentemente tienes que tener ciertos estudios, pero lo que más veo es el perfil. 1, la capacidad de resiliencia. 2, la capacidad de flexibilidad. Y 3, el manejo de la frustración. Porque en este ambiente puedes estar un mes abarrotado, como a la siguiente semana bajó un poco, pero eso dura 2 días y vuelves a estar abarrotado. Y necesito gente que pueda estar montado en la ola y que entienda que esto es así, que esto va funcionando y al final es un promedio. Que no te me puede frustrar porque una mañana estabas en la oficina y no sabes qué hacer. Bueno, es que en la tarde te va a llegar un trabajón. Entonces así vamos como conciliando todo. Realmente yo veo más las habilidades que la técnica como tal. Para esos emprendedores que tienen la necesidad de consultoría, herramientas, ¿consideras que hay material ahí afuera? ¿Cuáles son esas herramientas bajo la industria de mercadeo que están disponibles para los emprendedores aquí en Venezuela? Y lo digo de manera nacional. La verdad es que uno puede, o sea, hay que saber buscar, pero por ejemplo a nivel de comunicación y mercadeo hay que buscar, y lo pueden googlear y lo buscan, y cualquier incluso universidad lo tiene, entender qué es un buyer persona, que es la persona a la cual uno le está hablando, lo que es el customer journey, que es el mapa de ruta que uno va a seguir del cliente, por ejemplo, el cliente hace todo esto hasta llegar a la compra. Luego, todo lo que tiene que ver con un mínimo de finanzas, y no hay que ser muy habilidoso, sino desde el punto de vista de, bueno, ingresos, egresos, cuánto me cuesta, etcétera, que ahí creo que a veces se equivocan un poquito porque se ve todo como muy grande, pero luego no ves la cantidad de cosas que hay que pagar, sobre todo si eres una empresa formal, que tienes que pagar impuestos, tienes que pagar una cantidad de temas. Entonces yo creo que si la gente busca en ciertas universidades, acá en Venezuela, por ejemplo, la IESA tiene muchas herramientas que se pueden utilizar y además lo colocan abiertamente. Yo en mis redes sociales trato de, o sea, abrirlo por completo y entregar casi que las estrategias para que el otro lo haga. Lo que pasa es que normalmente el otro no sabe cómo manejarlo o cómo utilizarla, y es donde entra el consultor y lo apoya. Pero el que quiere gastar cero, lo tiene. O sea, lo tiene directamente allí. Si pudieses darle, ¿cuáles han sido esos errores o esos inconvenientes que has enfrentado a través de tu clientela, que es como que el factor común constante, que pudiese recomendarle a emprendedores para evitar ese problema a largo plazo? Yo creo que es la falta de confianza. Mucha gente no confía en lo que, o sea, por 2 cosas, en lo que la gente dice de ti, tú dices, no, es imposible. Lo que la gente está diciendo de mí no es eso porque yo creo que lo estoy haciendo bien. Si tú eres un cliente y vendes un producto y te están diciendo que el producto necesita ser mejorado, escucha a tus clientes porque algo te están diciendo allí y que quizás no estás tomando la atención. Y luego confianza en uno. Yo creo que el emprendedor en general suele desconfiar de que lo vas a lograr, que vas a lograr hacerlo en el tiempo, y hay como unos picos de efusividad donde uno está, bueno, en el super máximo pico y soy el mejor y me va a ir buenísimo, y al día siguiente estás muy abajo porque algo te salió mal. Y el poder manejar la autoconfianza, yo creo que es un pilar importantísimo dentro de este camino. ¿Cuál es tu cuenta en Instagram para que esos emprendedores te puedan seguir y ver todo ese contenido que le estás ofreciendo? Mi cuenta en Instagram es Anaka Cárdenas López y ahí pueden ver el resto de las redes sociales que tengo por allá. Ana Karina, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por esta valiosa conversación. Y a ustedes, feliz noche.